Nuestro tercer capítulo de esta miniserie sobre la emperatriz Sisi nos lleva hoy a examinar capítulo por capítulo lo que vamos a ver o lo que hemos visto en esta serie de televisión de Netflix, La Emperatriz. En las primeras dos sesiones tratamos de analizar un poco el contexto histórico que estábamos viendo. Analizamos dónde estaba Austria, por qué estaba Austria atravesando esa situación, cuáles fueron las revoluciones de 1848. En fin, analizamos todos esos diferentes escenarios que estaban ocurriendo en la política europea en el siglo XIX y que van a ser tan importante ese largo imperio en que va a conformarse el reino tan largo del emperador Francisco José y su esposa, la emperatriz Sisi, que dijimos venía de Alemania. Ahora sí, vámonos entonces a mirar y en este episodio de hoy vamos a ver los episodios 1 y 2 de la serie de Netflix La Emperatriz y después haremos los episodios 3, 4, 5 y 6. Nuestra serie arranca en el primer episodio en esta catedral, que es la Catedral de Bamberg en Alemania, pero que realmente está actuando ahí como una catedral de Viena, que es supuestamente el sitio donde se casaron Francisco José y la emperatriz Sisi. La realidad es que se casan en la iglesia de San Agustín en Viena, pero el escenario que han tomado es esta, la Catedral de Bamberg en Alemania, también en la zona de Baviera. Porque vamos a mirar también los diferentes escenarios porque nos ayudan a entender. Hay escenarios conocidos y escenarios desconocidos, pero nos ayudan a ubicar un poco dónde están los diferentes sitios donde se transcurre la vida de Francisco José y de Sisi. La mayor parte de estos va a estar localizado en la zona de Baviera. El otro sitio que es muy bonito es el Palacio de Possenhofen en Baviera. Y ese palacio es el que realmente era la casa de Sofía, la casa de Sisi cuando era una pequeña joven en compañía de su madre y de sus hermanos. La casa realmente era el palacio que había sido de Maximiliano de Baviera, el hijo del rey de Baviera, pero que después de haberse casado con Ludovica no tiene una muy buena relación y él se va a ir a vivir a otro lado. Y esta casa es la casa donde va a nacer en realidad la emperatriz Sisi, Isabel de Baviera. Y en este, el escenario que han escogido para filmar estas locaciones es este en el Palacio de Eirichshof en Evern, en Baviera también. Y este es el sitio que aparece en la película. Para los que les gusta un escenario como estos, esto es un Airbnb que ustedes pueden quedarse una noche por un cómodo precio. Arranca entonces así de esa manera la serie en su episodio 1. Tenemos el recorrido hacia adelante de la futura emperatriz casándose con Francisco José y después nos remontamos al principio, echamos para atrás y tenemos a una niña juguetona brincando en conflicto con su madre porque no quiere conocer a un candidato más de los muchos que ella le ha traído para casarse. Y le hace saber que a diferencia de su hermana, que sí se va a casar, muy bien casada, ella probablemente va a ser una inútil en la vida y que nunca se va a casar muy bien. Y de ahí pasamos a Viena, al otro lado. Nuestra serie va a estar moviéndose un poco entre Múnich y Viena al principio y después nos vamos a quedar en Viena. Vamos a Viena ahora, donde está la duquesa, archiduquesa Sofía, la madre del emperador Francisco José, y donde están analizando las actuaciones de ese día. Y él dice, yo lo que no quiero tener en el día de hoy es tener que asistir a las ejecuciones. Era un tema que no le gustaba. Francisco José como emperador era una persona relativamente débil frente a ese tipo de circunstancias. Había tenido que vivir en carne propia esas revoluciones de 1848 y no entendía por qué había que tomar esas represalias contra el pueblo que se había levantado. Sentía, por el contrario, como lo sentía su hermano Maximiliano y como lo sentían muchos personajes en esa Europa del siglo XIX, que efectivamente había que hacer cambios antes de que de verdad una revolución los sacara a todos.
Entonces, esas ejecuciones que van a asistir Francisco José y su madre Sofía, efectivamente sí existieron. Fueron unas ejecuciones a todos los que se habían rebelado, a todos los que se habían levantado en contra del imperio en esas revoluciones de 1848, que aquí vimos que las van a sufrir en varios sitios del imperio, principalmente en Viena y en Hungría, que es la otra parte importante que tiene el imperio en ese momento. Y después de esas ejecuciones, nos vamos a trasladar a un consejo de ministros donde el punto es, ¿entramos o no entramos a la guerra? Nunca se nos dice el nombre de la guerra, pero es la guerra de Crimea por la fecha y por la característica de los actores que están involucrados. Se nos menciona que se recibe un regalo de parte del zar de Rusia, un regalo que es un oso disecado, como síntoma de fortaleza, de poder, de dureza, que está representando en ese momento la unión que debe tener el zar y el emperador. El zar y el emperador tienen una unión muy fuerte desde hace muchos años y cuando el emperador Francisco José estaba en su momento más difícil en las revoluciones de 1848, el que le ayuda a aplastar esas revoluciones en la parte de Hungría es el zar que manda las tropas rusas hacia Budapest, hacia el territorio húngaro. Luego, por lo tanto, ahora que entramos en un conflicto, en ese que ya probablemente, como analizamos en el episodio pasado, estaba a punto de morir Imperio Otomano, entonces todos quieren entrar a pescar algo, de algún pedazo de eso que va a quedar del Imperio Otomano. Y Rusia quiere, Francia quiere, Inglaterra quiere y Austria seguramente también. Y vamos a encontrar unas divisiones muy grandes a lo largo de la familia imperial y dentro del gobierno del imperio, de la posición que se debe tomar realmente con respecto a la conveniencia o no conveniencia de la guerra. La archiduquesa le dice, no veo razón por la cual nosotros no podamos participar de un pedazo en la caída de ese imperio. Y Francisco José es muy claro, tengo otros destinos para este imperio, no quiero que participemos en ninguna guerra. Y lo va a mantener, esa posición la va a mantener. Y la guerra era muy sencilla, como la hemos mencionado anteriormente. Es el imperio otomán está enfrentado al imperio ruso. Y naturalmente ni ingleses ni franceses quieren que el imperio ruso se quede con el terreno del imperio otomán y por eso van a actuar defendiendo al imperio otomán. Y Rusia naturalmente cree que cuenta con la ayuda de Austria, su aliado permanente en estos oficios. Y sin embargo, la sorpresa que se va a llevar el emperador, el zar ruso, es que no va a tener el apoyo porque no va a querer. Nos queda muy claro en estas primeras conversaciones entre madre e hijo que la que manda es ella. Ella es la que toma las decisiones y en la vida real, por lo menos durante estos primeros años, es de esta manera. Ella creó esa figura del emperador, como lo vimos en la sesión anterior, porque cuando se dan las revoluciones de 1848, es ella la que hace que su cuñado dimita a favor no de su marido a quien le correspondía, sino a favor de su hijo. Ella prefería dominar a su hijo como emperador que tener que hacerlo con su marido a quien consideraba una persona muy débil. Ella lo hizo y por eso le muestra en este momento la foto de su prometida, el dibujo de su prometida, el retrato de su prometida y le dice, esta es Elena de Baviera, con la que yo creo que usted se debe casar. Él no está muy convencido y ella es muy clara en esa frase y se lo dice la frase. Le dice, no contuve la revolución de 1848 para que ahora se vuelva quisquilloso al elegir una esposa. Y ahí muestra su temperamento ella y él muestra también su temperamento porque él no está tan convencido de casarse con esta, su prima, a quien ya conocía junto con su hermana Sisi. Ya las había conocido en el año 48 en la ciudad de Innsbruck, en Austria. Se habían conocido, cosa que no figura en esta serie, pero es un hecho menor irrelevante.
Va a ser las dos hermanas, porque son hermanas, Ludovica, la mamá de Sisi, y Sofía, la madre de Francisco José, las dos que son hermanas, van a lograr cuadrar que sus familias se encuentren en el sitio de vacaciones que se conoce como Bad Ischl, en Austria, que queda a la mitad del camino entre Viena y Múnich. Allá se van a conocer. Y estando en este sitio, tenemos en la primera aproximación a esa figura de Maximiliano, una figura que hemos conocido mucho, especialmente por su participación en el Imperio de México. Maximiliano y Carlota, emperadores de México. Y aquí vamos a ver descender de un carruaje a este Maximiliano como un joven prepotente, arrogante, perezoso, mujeriego, en fin, una gran cantidad de características que distan mucho de ser de ese Maximiliano que realmente era. Maximiliano era un hombre, el segundo de la familia, pero no era el heredero del título que lo tenía su hermano Francisco José, y este era una persona de unas ideas liberales, había sido educado y cultivado dentro de esa filosofía política que tenía Europa a mediados del siglo XIX, donde creían mucho más en una democracia y que creían en la igualdad del hombre y en todos esos aspectos que hemos visto que se generan alrededor de estos conceptos de revoluciones. Aquí nos lo van a pintar desde este momento en adelante como un hombre intrigante, traidor, desafiante de su hermano, desafiante de su madre, coqueto de su cuñada, de su futura cuñada, en fin, una gran cantidad de aspectos sobre los cuales no existe una evidencia y la historia que nos ha mostrado es un poco más diferente. El pobre Maximiliano va a tener una vida relativamente aislada del poder. Con su hermano inicia teniendo una muy buena relación, pero después esa relación se va dañando por diferentes temas. Este joven, que ha nacido en 1832, 2 años después de su hermano, arranca con problemas, porque de entrada empiezan los rumores en la corte de Viena a decir que él no es hijo de Carlos, Carlos de Austria, el hermano del emperador, o sea, el marido de Sofía, sino que en realidad es hijo nada más y nada menos que de Napoleón II, el aguilucho, el hijo del emperador, el rey de Roma, el hijo del emperador Napoleón Bonaparte, quien tal vez el único aspecto memorable que tiene en su historia es este, y es tal vez por el único episodio que se le recuerda. En nuestra historia siempre pasamos de Napoleón I a Napoleón III, y este es el único momento en que mencionamos a Napoleón II, el aguilucho. Todo parece indicar que eran falsos. A la doña Sofía, a Sofía de Baviera, la madre de Francisco José, le van a inventar una cantidad de romances, le van a inventar una cantidad de affairs sentimentales con hombres y con mujeres que los vamos a ver hacia el final de esta sesión y en las siguientes sesiones. Pero este joven que nace siendo el segundo de la familia, lo van a educar ante todo para que sea un militar, perdón, un marino, un hombre de la armada austriaca. Y la armada austriaca no era muy importante, no tenía una fuerza como la que tenían los alemanes, ni ciertamente los ingleses tampoco, ni habían heredado nada de lo que hubieran podido tener españoles y portugueses muchos años antes. Pero va a dedicarse al tema de la armada. Él va a ser uno de los forjadores de esa primera parte de la armada austriaca que no era tenida muy en cuenta ni tomada muy en serio por sus enemigos. Pero él se va a dedicar a cruzar los mares y en esa cruzada de mares va a llegar al Brasil, donde ahí vamos a encontrar un nuevo personaje que es el emperador Pedro I de Brasil. Y si bien no va a conocer a su hija en ese viaje, la va a conocer más adelante y se va a comprometer con ella, con la princesa María Amelia de Braganza, la hija del emperador Pedro I de Portugal, la familia real portuguesa que cuando Napoleón los invade, en vez de salir, en vez de quedarse y enfrentarse al emperador, toman destino hacia una de sus colonias,
la región de Brasil, y allá se instala Pedro I como emperador de Brasil. Y su hija María Amelia se va a comprometer con Maximiliano. Y por poco no decimos Maximiliano y Carlota, sino Maximiliano y María Amelia. Pero desafortunadamente en 1853 María Amelia va a morir y no se va a poder casar con Maximiliano. Hay un episodio más adelante de esta serie de Netflix donde Maximiliano cuenta, confiesa los dolores que tiene por haber perdido a su novia en algún momento de su vida. Y se refiere, no la menciona, pero es esta, es la princesa María Amelia de Braganza. Curiosamente, yo creo que es de pura coincidencia, los dos libros más fascinantes que yo conozco como novela histórica tienen que ver en este punto. El primero de ellos, Fernando del Paso, ese gran escritor mexicano que escribe Noticias del Imperio. El libro que con solo el primer párrafo, si usted lee el primer párrafo, no puede parar de leerlo. Es la mejor novela histórica que uno pueda encontrar y es la historia de Maximiliano y Carlota, desde antes de llegar a México y sobre todo ese paso tan fascinante por México y que lleva finalmente a la muerte de Maximiliano en Querétaro en 1867. Y el segundo es de un gran escritor español, Javier Moro, que ha escrito toda clase de novelas históricas, toda clase de libros muy bien escritos todos. Y este para mí es uno de los mejores, El Imperio eres tú, que es la historia de Pedro I de Brasil, la llegada de Pedro I desde Portugal a Brasil. Entonces se juntan estos dos temas en estos dos libros que son de mis libros favoritos como novelas históricas. Pero sigamos entonces con Maximiliano, porque hemos hecho una pequeña pausa acá para hablar de Maximiliano y quizás tal vez reivindicar un poco su figura de lo mal que lo van a dejar en esta serie. Seguramente en el segundo capítulo o en la segunda temporada nos van a mejorar unos aspectos. Hay muchos temas aquí que nos empiezan a hablar de él en una relación con los franceses. Seguramente están pavimentando el camino para llegar a que en una segunda temporada nos muestren cómo fue que Napoleón III es el que termina ofreciéndole a Maximiliano la corona de México, el Imperio de México. Pero antes de eso, Maximiliano, en 1857, es el virrey de Lombardía y de Venecia. Y en algún momento hay esa conversación en nuestra serie de televisión en que conversan Maximiliano y Francisco José sobre esa alternativa. El pobre Francisco durante su vida se va a enfrentar varias veces a ese dilema. No sabe si quiere tener cerca a su hermano, no sabe si quiere tenerlo lejos. No porque fuera traidor, sino porque de todas formas implicaba una responsabilidad para ambos en el ejercicio del poder. Pero a esta zona, que era una de las zonas más difíciles, como vimos en la sesión anterior, la parte de Lombardía y de Venecia, entonces se va a ir como virrey en el año 1857. Nuestra serie de televisión que estamos analizando, esta primera serie, los 6 primeros capítulos, van aproximadamente entre 1853, cuando llega Sisi a Viena, y hasta más o menos 56 o 57. No es mucho tiempo el que transcurre, es decir, que no hemos visto todavía a Maximiliano como virrey de Lombardía y de Venecia. Pero es que en este momento es que empieza Maximiliano a tener un cariz diferente. Aquí es donde desarrolla ese espíritu liberal que lo vamos a ver sobre todo cuando llegue a México. Maximiliano es, para todos los efectos, un viudo sin haberse casado, viudo de María Amelia de Brasil, y que no pudo, Braganza, que no pudo casarse con ella, y entonces este mismo año, 1857, se va a casar con la hija de Leopoldo de Bélgica, el rey Leopoldo, el tío Leopoldo de la reina Victoria, es Carlota de Bélgica. Después de que su madre en el primer capítulo nos había dicho, la madre de Maximiliano, que no consideraba adecuada una relación con las hijas del rey de Bélgica. Sin embargo, para su hijo segundo sí consideraba que podía ser viable esa relación.
Entonces Maximiliano y Carlota se casan en 1857. Esto es una historia en medio minuto de Maximiliano y Carlota. En 1859, una delegación de México lo visita a él en Trieste, en la zona de Venecia, en Lombardía, a ofrecerle el imperio de México, a ofrecerle que se fuera a México a dirigir esa joven nación en los problemas políticos que estaba teniendo. Maximiliano todo lo va a dudar. Maximiliano quiere ir y hace un nuevo viaje a Brasil para entender la zona de América. Y en 1863, Napoleón III, después de que invade Francia, Francia invade a México, entonces por unas deudas que no le habían pagado, entonces le va a ofrecer formalmente que sea el emperador, y después de eso lo va a abandonar en 1865-66, y en 1867 Maximiliano es ejecutado en Querétaro, en México, como lo muestra uno de los cuadros más famosos de ese gran pintor impresionista Edouard Manet, que está en el Museo del Louvre. Entonces, hicimos este pequeño paréntesis para hablar un poco de Maximiliano, porque lo vamos a ver siempre en los siguientes 6 capítulos, lo vamos a ver participando muy activamente con una figura que no es necesariamente la figura de él. Es un personaje más creado para Hollywood, es un personaje que se hace necesario para poder explotar muchas cosas, entre ellas un supuesto affair que nunca existió entre Maximiliano y Sisi, y ese affair está descartado, no ha existido. Después de esos primeros conocimientos de la familia, ese día en el balneario, en la ciudad de Bad Isch, se van a encontrar de nuevo todos, van a salir a tomar el té, regresan, y después de eso el emperador Francisco José se encuentra con Sisi, que supuestamente va a ser su cuñada. No tiene nada en mente todavía. Y se van a encontrar y se van a acostar en el suelo a conversar. Y ella va a intentar tocarle el cuello y decirle: ¿todavía te duele esa herida? ¿Te molesta esa herida? Y él se siente muy incómodo por esa pregunta. Y es evidente la molestia, se acaba la conversación, él se levanta y se va. Pero no nos explican qué fue la herida ni qué fue lo que sucedió. Estamos en 1856 y esto sucede en 1853, perdón. Y esto sucede en 1848, en 1853, perdón. Esto sucede en 1853, 3 años antes, cuando el emperador está caminando por una calle de Viena y hay un intento de asesinato y le clavan una daga en el cuello y por poco muere. Y aquí su hermano, que no estaba en ese momento en Viena, va a llegar corriendo rápidamente a Viena. Y su hermano estaba un poco molesto porque creía que estaba llegando corriendo era para poder sentarse en la silla del emperador en caso de que él muriera. Sin embargo, las actuaciones de Maximiliano durante esos días mostraron exactamente lo contrario, que era un hombre que estaba realmente preocupado por la salud de su hermano, a quien quería mucho. La vida de Francisco no había sido una vida muy fácil tampoco. Y digo Francisco porque es que no es Francisco José todavía, él nace como Francisco y nace en 1830 en Viena, en una relación que era dominada, como siempre lo fue durante ese matrimonio, y lo hemos visto ya cuando Francisco es grande, dominado por su madre, la archiduquesa Sofía. Al pobre Carlos, el marido de Sofía, el padre de este joven Francisco, lo van a sacar, como sacan a su cuñado también, que era el emperador, y al emperador Ferdinando, los van a sacar inmediatamente del mapa. A él lo van a mandar, y él nos explica más adelante en la serie, lo van a mandar a otro palacio, porque lo consideraban que era inestable mental y que ella tenía un uso para su vida muy diferente. Y ella va a tener cantidades de affairs mientras tanto, pero ella es la que va a manejar a su familia. En esta lámina vemos a Francisco, el mayor de los hijos, junto con sus otros 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, en su sesión diaria de oración. Y Francisco se va a dedicar a la formación militar porque él todavía no sabe que va a ser el emperador. Sin embargo, es muy probable que sea porque no, él es el mayor de los hijos de su padre y su padre es el heredero de la corona
de su hermano porque su hermano no tiene hijos. Y este joven que es Francisco va a ser entonces, como lo vimos en la sesión anterior, por ese golpe de estado que fragua a su madre, la archiduquesa Sofía, y lo van a convertir a él en el emperador Francisco José. Y este se dedica entonces a una educación militar y siempre va a estar vestido con uniforme militar. Este emperador Francisco José pasa después a la siguiente escena, que es cuando va a tomar la decisión de casarse con una de las dos hermanas y para sorpresa de todos, toma la decisión de no pedir la mano de Helena, la que está de traje rojo, sino de su hermana Sisi, para furia y frustración de todas las dos familias involucradas. Y este episodio va a terminar después con otra escena que es una escena traída por los libretos de Hollywood, pero es una escena que no existió en la realidad. Una condesa Leontina Bonaparte, que aparecerá más adelante como quien fue asesinada y suplantada por una mujer del pueblo, tal vez con el pretexto de darle un mayor énfasis a esas revoluciones de 1848 que estaban sucediendo todavía. Y esta Leontina Bonaparte va a ser la mujer que va a ser una de sus damas de compañía y que se va a convertir en muy cercana y que va a ser una como de las tramas paralelas que iremos viendo en el desarrollo de la serie. Pero vale la pena aclarar que el episodio no es cierto. Los diálogos traen una serie de cosas bien interesantes más adelante, pero la escena no existe. No existió esa condesa asesinada, ni mucho menos una suplantada. Y nos vamos al segundo capítulo, porque ese segundo capítulo inicia, el segundo episodio, inicia con esta mujer abrazando a Sofía, la emperatriz, y da más o menos a entender que ellas dos tuvieron una relación sentimental. Esta mujer que es la condesa Esterhazy, una mujer fuerte, era la jefe de la corte, era la mujer que mandaba sobre todos y era la mujer que se le convirtió en una pesadilla para la pobre Sisi. Y lo vamos a ver cuando ella llega a un palacio. Y el palacio al cual debería llegar realmente es este, el Palacio de Schönbrunn en Viena, que era la sede imperial, la casa de Francisco José como emperador, el Palacio de Schönbrunn en Viena. La serie de televisión ha utilizado otras locaciones para filmar y lo han hecho esta vez en este hermosísimo palacio, el Palacio de Weissenstein, en Pommersfelden, en Baviera. Es el sitio donde se va a filmar esto. Y también para los que les gustan este tipo de sitios, este es un hotel a partir del año 2023, se convertirá en un hotel y tendrá unas tarifas de promoción para el próximo año, según pude leer, bastante económicas. Vale la pena explorarlo. Y llega el carruaje en que viene esta joven recién convertida en la futura emperatriz de Austria. Y cuando se baja del carruaje, ella se lanza sobre Francisco José y él se resiste. Lo muestran en una clara evidencia de que ella no respeta el protocolo y él sí respeta el protocolo. Y eso es parte de lo que fue la vida real de Isabel, Sisi y de Francisco José. Ella mucho más suelta, mucho más liberal, mucho menos comprometida con el tema de los protocolos y él en cambio sí mucho más rígido. Entran inmediatamente a Palacio y Sofía, la suegra de Sisi, empieza a tomar control y le dice, tenemos que empezar a planear la boda y tenemos que reunirnos con Johann Strauss porque Johann Strauss ha compuesto un vals para la boda. La verdad, ese vals no existe. El que existe es otro que se llama La Sangre Vienesa, que es el opus 354 de Strauss, que realmente lo hicieron, lo compuso Strauss para el matrimonio de la hija de Francisco José, no para la esposa de Francisco José, pero no demerita la presencia histórica de Johann Strauss, quien no compuso ningún vals para el matrimonio de Francisco José y de Sofía. Perdón, de Francisco José y de Sisi. Y la obra es interrumpida en este momento porque pasan a un consejo de ministros donde van a explicar qué está sucediendo en la guerra de Crimea.
Todo se nos va a mover alrededor de la guerra de Crimea durante estos años. Y eso es en el minuto 11 de este segundo episodio, donde empieza la explicación de la guerra. El emperador insiste en que no debe participar. Maximiliano hace una exposición que no es fácil entender si es cierta o no. No es fácil de suponer si es cierta. No hay ninguna evidencia de que hubiera participado ni que tuviera unos intereses específicos en ese conflicto para luchar a favor de Francia y de Inglaterra. Había tres posiciones en la mesa. La madre, la archiduquesa Sofía, decía que había que participar en la guerra, pero del lado de Rusia. No podemos traicionar a Rusia. No podemos olvidarnos del que nos salvó el imperio en 1848. Tenemos una lealtad hacia Rusia. De otro lado estaba la posición de Maximiliano, que decía debemos estar del lado de Francia y de España. Tenemos mucho que aprenderles a ellos. Finalmente el mundo va a girar hacia allá. Eso es muy fácil decirlo hoy, 150 años después que sabemos el resultado. El hecho es que sí, durante la vida de Maximiliano podemos ver que sí hubo una tendencia a estar mucho más comprometido con Occidente que con Oriente, pero que en esta posición específica de la guerra de Crimea hubiera tomado esa decisión, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna participación. Pero sí era claro que la posición del emperador era la tercera de las tres posiciones y decía no debemos participar en este conflicto. Pero la madre era la que mandaba y quería que participaran todos en este lado. Y después seguimos cuando aparece el archiduque Francisco Carlos de Austria, que llega inesperadamente cuando nadie lo está esperando, llega a Viena y es el padre del novio, el padre del marido de Sofía, y le dice, yo vengo porque es que mi hijo solo se casa una vez y vengo al matrimonio. Y eso aparentemente fue cierto, él lo tenían aislado, lo habían exilado más o menos a este palacio de Auhof, donde él estaba feliz y había estado encantado viviendo, sobre todo no tenía que soportarse a su mujer. Y la siguiente escena nos muestra la introducción de Johann Strauss, que es un personaje bastante parecido a lo que era. Strauss parece tal vez un poco más peinado en la vida real de lo que aparece en el personaje, pero la barba y la figura son muy similares al personaje de Strauss, que vuelve nuevamente y le dice a la emperatriz, a la futura emperatriz, le dice es que yo he compuesto un vals en su honor. Y inmediatamente salen los dos a bailar el vals y Johann Strauss en el piano empieza a tocar el vals, pero el vals que está tocando es otro vals, es el vals 437, el vals del emperador, que lo compuso Strauss en 1889, es decir, 35 años después, y lo compuso para una visita del emperador, del Kaiser Guillermo II de Alemania, que lo visita al emperador Francisco José. Entonces también una pequeña imprecisión histórica, nada grave, por lo menos nos permite oír ese lindísimo vals tocado al piano en ese momento. Y después nos aparecen unas escenas en que está el emperador hablando de que él lo que quiere es que su país, su reino, su imperio sea más fuerte en infraestructura y que lo que hay que hacer es trenes. Y eso es cierto. Él se dedicó mucho a la construcción de los trenes y es recordado en Austria por las diferentes líneas que empezó a promover. Y hay una conversación que él tiene con un personaje que le va a financiar, en teoría le va a prestar los dineros para poder hacer esa primera línea de tren. Y si bien no lo menciona por su nombre en este momento, da la impresión de que es este personaje, Isambard Kingdom Brunel. Quienes me han acompañado en los cursos de Inglaterra lo hemos visto porque este fue el hombre que inventó el tren en Inglaterra y que después se inventó el buque a vapor que va a llegar hasta los Estados Unidos, de tal manera que las personas podían tomar un tren en Londres, llegar a Liverpool o Southampton y de ahí tomar el barco hasta la ciudad de Nueva York. Y vamos a concluir este episodio entonces con que aparece este personaje Gustav Gustafsson, el príncipe de Vasa.
Y el Señor también aparece, estamos en la víspera del matrimonio, y el Señor también aparece diciendo, yo vengo a aparecer acá porque es el matrimonio de mi hijo. Había unos minutos antes un señor dijo, vengo al matrimonio de mi hijo. Y este también va a decir, yo vengo al matrimonio de mi hijo. Y este señor era el hijo del rey Gustavo Adolfo de Suecia, el príncipe de Baza. Y le tenían durante su época el rumor de que él era el padre porque había tenido una affair con Sofía. Sofía fue bastante abierta en materia de sus relaciones que tuvo, y de todos sus hijos siempre hubo sospechas de que fueran diferentes el padre, sobre todo porque al padre lo tenían encerrado en otro lado. Y la última escena tenemos a Isabel saliendo ya para la iglesia, que como dijimos antes, era en la catedral de Bamberg, donde es la locación, pero el sitio real era esta, la lindísima iglesia de San Agustín en Viena. Cubiertos entonces nuestro episodio 1 y 2, pasaremos al episodio 3 y 4 en la siguiente sesión, donde iremos desarrollando qué es cierto y qué no es cierto desde el punto de vista histórico. No me meto tanto en los temas del corazón, sino en los temas históricos para entender la precisión y la relevancia de cada uno de esos temas. Muchas gracias.